Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, ¿qué dice? Tuvo hambre, 40 días sin comer. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, ¿qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si postrado me adorares, todo esto será tuyo. Respondiendo Jesús, ¿qué le dijo? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, ¿qué le dijo? Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué dice? Se apartó de él por un tiempo. ¿Y qué dice el versículo 14? Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Quiero que notemos algo muy particular en estos versículos que acabamos de leer de la palabra de Dios. Aquí nos dice en el primer versículo, 4:1, que Jesús, después que fue bautizado, Él vino lleno, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Y después que fue lleno del Espíritu Santo, recibió una instrucción, o digamos una guianza, una dirección. Allí el versículo me está diciendo, la palabra me está diciendo que fue llevado a propósito por el Espíritu Santo, ¿a dónde? Al desierto, con un objetivo específico, para ser tentado por el diablo. Algunos dirán, oye, pero o sea, que el Espíritu Santo es malo, ¿cómo se va a llevar a Jesús para que sea tentado por el diablo? Es que a veces no estamos entendiendo el propósito por el que Dios a veces nos mueve de un lugar a otro o nos hace pasar por un desierto. ¿Sabes? Dios no estaba pasando a Jesús por el desierto para destruirlo, ni tampoco estaba entregando a Jesús en las manos de Satanás para que fuera destruido. No, todo lo contrario. Jesús estaba allí por darnos a nosotros no solo una enseñanza, sino victorias. Sino una victoria sobre Satanás y enseñarnos el poder de la palabra y de permanecer firme en ella. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora bien, fíjese que Satanás cuando vino a tentar a Jesús, él lo primero que hizo, ya sabemos, fue tentar su identidad. Satanás vino a tratar de tocar 3 áreas de Jesús, que son las mismas 3 áreas tuyas. Sabemos que nosotros somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Cada parte de nosotros asimila, se maneja en una dimensión, por decirlo de cierta manera, diferente a la otra, aunque las 3 habitan juntas. Por ejemplo, mi cuerpo está en un plano físico, tú puedes verme, ¿cierto? Pero mi espíritu tú no lo ves. Y cuando el Señor le place venir a tratar directo con nosotros, a nuestro espíritu, usted ha escuchado que a través de dónde te habla el Señor, directamente a tu espíritu, aunque de pronto tú estés dormido. Hay experiencias que de pronto el Señor pudiera permitir tenerte, que sacan a la persona y dice, oh, yo sentí que salí de mi cuerpo y me vi allí acostado. No está levantando tu cuerpo, está levantando otra parte de ti. Ahora bien, lo primero que Satanás vino a tentar acerca de Jesús, sabemos que tocamos el título de la identidad, pero fue su carne. ¿Por qué? Porque es lo primero y más cercano que nosotros tenemos al pecado. Vamos a decirlo de otra manera. Es lo más fácil que se le hace a Satanás manejar de ti. La carne. ¿Por qué? Porque es donde cayó Adán. Es donde se consumó el pecado. Y es justamente el motivo por el cual tuvo que venir Jesús. No había nadie, ningún hombre que fuera tan santo en la carne para vencer el pecado. Jesús sí fue. ¿Por qué? Porque desde su nacimiento fue diferente.
Pero fíjese que, ¿por qué digo que en la carne vino primero a tentar Satanás a Jesús? Porque él le dice, oye, sabe que tiene hambre. Y él le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Ese pan no iba a saciar su espíritu. Ese pan no iba a saciar su alma, su mente. ¿Qué iba a saciar el pan? Su cuerpo. Durante el tiempo en que Jesús estaba en ayuno, concentrado en lo que estaba haciendo, la clase pasada fue acerca del ayuno, ¿no? No voy a repetir de eso, pero cuando Jesús estaba concentrado en lo que hacía en el ayuno, oraba, clamaba al Padre. No nos describe la Biblia qué exactamente estaba haciendo Jesús. Dice la Biblia que Satanás no vino a tentarlo mientras estaba ayunando. ¿Cuándo vino Satanás a tentarlo? Dice cuando tuvo hambre. Obviamente era difícil tentar a Jesús. Jesús era totalmente Dios en un cuerpo de carne. Él estaba claro en lo que estaba haciendo. Pero Satanás quizás habrá dicho, oye, la única oportunidad que puedo tener para entrarle a este tipo, o sea, a Jesús en ese momento, es si me le meto por la carne. Y Jesús no le dio chance, sino hasta qué momento, cuando tuvo hambre. Pregunto una cosa, Marvin, ¿tener hambre es pecado? No, tener hambre no es pecado. Pero si es algo que viene como una debilidad de la carne. Entonces Satanás pensó, no, este debe estar mareado por no haber comido tanto, este debe estar débil, debe estar más deseoso de comer y de salir de ese ayuno, como muchas personas que ¿saben? No entienden lo que es el ayuno y de pronto se meten en un proceso de 10 días de ayuno y están locos por terminar cuando van por el día 5. Si en realidad es así, Dios no te mandó a hacer el ayuno de 10 días. Cuando nosotros vamos a ayunar, hablábamos en la clase pasada, cuando nosotros vamos a ayunar, es algo que tú determinas entre Dios y tú. Y el Espíritu Santo prepara tu cuerpo para ello. ¿Cómo así, Nelson? Mira, por ejemplo, Marvin, tú me dices, no, yo me quiero meter en un ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús lo hizo y yo lo quiero hacer. Si Dios no te mandó a eso, o si Dios no te está respaldando para hacer ese ayuno, yo más bien te aconsejo que primero consultes con el Espíritu Santo y que vaya preparando tu cuerpo poco a poco. No estoy hablando en contra de que ayune, pero hay personas que han terminado locos por intentar hacer lo que Jesús hizo o intentar superarlo, porque la motivación que los llevó a eso no es que yo voy a hacer 40 días y 40 ayunos para que todos digan que el hermano sí es santo, el hermano sí ayuna. Motivaciones incorrectas. Ojo, cuando uno ayuna debe estar atento cuál es el motivo, y lo hablamos en la clase pasada. Sí, pero Jesús estaba claro aquí. Él no estaba ayunando 40 días y 40 noches para que dijeran, oh, Jesús sí ayunaba. No. Jesús estaba con un propósito, una tarea enviada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tuvo hambre, Satanás dijo, esta es la oportunidad de tentarlo para entrar en la vida de Jesús y destruir el plan de salvación que ya Dios había iniciado cuando nació Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que respondió Jesús? Él fue, no voy a decir perspicaz, él fue sabio. Él dijo, epa, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Es la importancia de lo que les estoy enseñando, de la importancia de permanecer firmes en Dios. Yo no puedo, ni tú puedes permanecer firme en Dios si primero mis pies no están sobre la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te hace estar firme? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es lo que te hace estar firme en Dios? La oración. ¿Ah? La oración continua. ¿Qué otra cosa te hace permanecer firme en Dios? ¿Tus emociones? Porque mi mamá es pastor, yo también voy. ¿Qué me hace permanecer firme en Él? Tener una relación íntima, buscarlo. ¿Quién más dice por ahí algo? Mis hermanos. ¿Ah? La fe. Y la fe ni siquiera viene si no es por la palabra. Lo que nos hace permanecer firmes a nosotros es la palabra de Dios. A ver, vamos al origen. Todo se mantiene firme y sigue existiendo por la palabra de Dios. El universo subsiste por la palabra de Dios. Así lo declara la Biblia. Todo permanece por su palabra. De allí fue hecho todo. Entonces, lo que a mí me permite permanecer firme ante la tentación es la palabra de Dios. Tener fe en lo que Dios ha dicho, fe en su palabra y una vida de oración. Jesús lo dijo la noche del Getsemaní cuando fue a orar 3 veces. ¿Recuerdan? ¿Qué les dijo a sus discípulos? Oye, oren para que no caigan en... Ahora, seguimos.
Seguimos. Luego, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Dice, no, yo no le pude entrar por la carne. Seguro que Jesús está muy espiritualizado, me le voy a meter más profundo. ¿Y qué fue lo que dijo el diablo? Él le dice, le llevó el diablo a un alto monte. ¿Saben? Cuando yo leí esta palabra, yo decía, ¿qué fue lo que leí? Me regresé y le llevó el diablo. ¿Saben que hay veces que alguien insulta al otro y le dice, a la que te lleve el diablo? Y sabe, no estaba tan descabellado el tema aquí. Jesús fue llevado por el diablo. No dice fue llevado por el Espíritu Santo. Yo pensé que era un tema de traducción. Y luego el siguiente versículo, en el 9, y dice, y le llevó a Jerusalén. O sea, el diablo movilizó a Jesús a cierto lugar. Pero nótese que en ninguno de estos versículos dice que lo destruyó. Es decir, Satanás puede que en un momento de tu vida intente tocar tu trabajo, intente tocar tu paz, intente tocar tu casa, intente tocar tu fe, pero no debe destruirte. Quizás en algún momento él te llevará incluso a tomar decisiones equivocadas, pero no puede destruirte. Es por eso que Pablo decía, ¿cómo es que dice? Derribado pero no destruido. ¿Sabe? Perdí una batalla, pero no perdí la guerra. Jesucristo me da la victoria. Seguimos, el versículo 5 le dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo, a ti te voy a dar toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me fue entregada. Otro punto importante a destacar, ¿por qué Satanás le dice a Jesús que la gloria de todos los reinos de la tierra en ese momento le había sido entregada? ¿Quién me puede responder? ¿Quién le entregó a Satanás esa potestad? Adán. Es correcto. Recuerden que a quién fue el que le dijo el Señor una instrucción, multiplíquense, sojuzguen la tierra. ¿A quién fue? A Adán. Cuando el Señor creó todo, Él puso como administrador de toda su creación a Adán. No dice que, fíjense que no dice que Dios le puso el nombre a los animales. Es una tarea que se la delegó a quién. Lo puso a administrar todo lo creado. Pero ¿qué pasó? Que cuando pecó, le entregó potestad y autoridad espiritual al diablo, lamentablemente. Y eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, a quitarle esas llaves que Adán le había dado a Satanás. Y por eso Jesús, cuando fue a la cruz, dice que lo exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. ¿Recuerdan ese versículo? Jesucristo le quitó toda potestad al diablo. Es algo que tenemos que nosotros entender, porque si no entendemos esto, estaremos en la vida pensando que Satanás tiene más poder que la iglesia. Y Satanás no tiene más poder que la iglesia. ¿Usted me escuchó? Satanás no tiene más poder que la iglesia, porque Jesucristo lo despojó de toda potestad. Y Jesucristo antes de ascender, Él dijo, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Y a quién le dio Él esa autoridad? A su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Ay, tú estás dormido. ¿Quién es su iglesia? Entiendan ese papel de autoridad que tienen. Hablábamos hace como 2 semanas que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y es importante que eso lo tenga usted entre ceja y ceja, porque es su verdadera identidad. Jesús no dijo, bueno, yo no voy a convertir esta piedra en pan. Bueno, si la convierto, que tengo un poco de hambre, ¿verdad? Son 40 días, oíste, Sata. Tengo 40 días. No, él no dialogó, él no perdió su tiempo hablando con el diablo. Él sabía quién era. Satanás le dijo, a ver, si es que tú eres hijo de Dios, él no tiene que demostrarle nada a nadie. Es como, por ejemplo, cuando yo a veces me acerco al Señor en oración y converso acerca de su poder, de su gracia, de la manifestación de su poder para la gente, para la salvación de las almas. Yo le digo al Señor, ¿sabes qué? Tú no tienes que demostrarme a mí nada. Tú no tienes a mí que hacerme ni siquiera un milagro y demostrarme nada, porque yo sé quién tú eres. Los fariseos, todo lo contrario. Ellos le dijeron a Jesús, a ver, danos una señal de que tú eres el Hijo de Dios. Y él le dice, generación hipócrita, malévola, malvada, yo no le voy a dar ninguna señal más que la de Jonás en el vientre del pez, diciéndoles que era necesario que el Hijo del Hombre, ¿saben?, al morir estuviera muerto 3 días y luego resucitara, estuviera en el corazón de la tierra, así como Jonás estuvo en el corazón del gran pez 3 días. ¿Recuerdan esa palabra? Bueno, nosotros no tenemos nada que pedir al Señor que nos demuestre. ¿Por qué? Porque yo sé quién es Él. Yo sé quién soy yo. Tengo identidad de hijo y de hermano menor que de Jesucristo. Y Jesús estaba claro en su identidad. Mira, bicho, yo no tengo que demostrarte a ti que yo soy hijo de Dios. ¿Sabes qué? No voy a comer esas piedras ni voy a comer el pan. Respeta. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y en la segunda, cuando Él le dice, mira, si tú te arrodillas delante de mí, Satanás le dice a Jesús,
yo te voy a dar todos estos reinos de la tierra y la gloria de ellos porque Adán me la entregó. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué es lo que estaba realmente Satanás haciendo con Jesús? Estaba intentando tocarle su ego. Estaba intentando ponerlo altivo. Estaba intentando sublevarlo del plan que Dios le mandó a Jesús acá en la tierra. Miren que ya desde Isaías el Señor había dicho acerca de Jesús: mi palabra no va y vuelve a mí vacía, sino que va y hace aquello por lo cual yo la envié. ¿De quién estaba hablando si la palabra es Jesús? ¿El verbo quién es? Jesús. Estaba hablando de Jesús. Es decir, Jesús fue enviado por Dios y Él no iba a regresar ascendiendo al cielo fallando. No, Padre, sabes que fallé. ¿Por qué? No, Satanás me tentó muy fuerte en el desierto. No, eso era imposible que sucediera. Jesús estaba lleno. Miren que el versículo 1 dice, Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y tú y yo estamos buscando la llenura constante del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que le dio el poder y la fuerza a Jesús para no caer en ninguna tentación en el desierto. Es el mismo que me acompaña a mí y a ti día y noche y que me permite dar pasos firmes y saber decirle no al pecado para no caer en la tentación. Amén. Entonces, allí el diablo estaba intentando meterle en la cabeza a Jesús: vétale, yo vine para acá y nací en un pesebre, entonces ahora me va a mandar poner rey sobre toda la tierra. Estaba metiéndole coco, dicen aquí, ¿no? Estaba metiéndole bulla en su cabeza, estaba intentando hacer que Jesús se saliera del plan de Dios, como a veces también Satanás viene a meterse en nuestra mente para hacernos salir del plan de Dios, ofreciéndonos cosas que no están en el destino de Dios para nuestra vida. ¿Sabe? Por ejemplo, Dios me hizo un llamado a mí como salmista y otras cosas, ¿sí? A llevar su palabra. Y que de pronto venga alguien y me diga, a esta altura de la vida: no, mira, ¿sabes? Yo te voy a hacer un contrato de $5 millones porque sé la situación que está pasando Venezuela, $5 millones anual, para que grabes un álbum no cristiano que alabe, ¿sabes? Eso sería algo así como lo que hizo con Jesús. Él estaría intentando sacarme del plan de Dios. Miren la importancia de permanecer firmes en la palabra de Dios. Si no estamos conscientes de quién somos y dónde están nuestros pies en Él, le vamos a decir: sí, no, capaz que grabo eso y con ese dinero vengo y lo invierto en la iglesia y lo invierto en la familia. Satanás te va a meter todas esas mentiras en la cabeza. Cuando tú le digas sí y firmaste ese contrato, perdiste. Si Jesús hubiese siquiera dudado, hubiese dicho: bueno, quizás no todos esos reinos, a lo mejor mi padre no se pone bravo si me das una ciudad, hubiese perdido. Pero Jesús lo hizo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Permaneció firme y lo confrontó con la palabra. Él le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Satanás no se quedó quieto. Él dice: 2 de 3, a tercera la vencida. Capaz que habrá dicho el diablo: no pude metérmele por su cuerpo, no pude metérmele por su alma, me le voy a meter en sus ideas, en su convicción, me le voy a meter en sus creencias, me voy a meter en su fe. ¿Y dónde está eso depositado? En tu espíritu. Así que, ¿qué hizo Satanás? Dice: le llevó. ¡Qué sucio! Movilizó a Jesús para otro lugar. Mire, llevó a Jesús a Jerusalén y le puso sobre la punta, el pináculo del templo, y le dijo: a ver, si eres hijo de Dios, y aquí es donde viene, intentó tergiversar la palabra. ¿Sí? Es decir, intentó decir una palabra que no estaba completa, que estaba manipulada solo para hacerle creer a Jesús que eso es lo que era la voluntad de Dios. Sí, mira, lánzate. A ver, si Dios es Dios, a sus ángeles va a mandar para que te atajen cuando vengas en el aire. Es decir, Jesús, suicídate. Lánzate. Eso es lo que le estaba diciendo. Está leyendo conmigo allí. Lánzate al vacío. Que si Dios es Dios, Él va a mandar ángeles para que te atajen. Porque así lo dice la Biblia. Y fíjense que esa palabra, si no me equivoco, está en los Salmos, ¿no? Que vivo fue el diablo, ¿no? Él no le dice el versículo completo. Él está diciendo: mira, Jesús, lánzate al aire, suicídate, que Dios, siendo Dios, y tú eres su hijo como tú dices, Él va a mandar ángeles según lo que tú crees, porque está escrito en la palabra que tú me estás refutando, para que te atajen. Pero de ninguna manera le dice que sobre mí vas a poner tu pie y me vas a pisar. ¡Ja! Astuto, ¿no? Le dijo el versículo incompleto. Aunque era parte de la palabra, no la dijo completo. Y saben, así es el diablo.
Por eso hay que tener mucho cuidado con que no, ¿saben? Yo me soñé esto, tuve una revelación de tal cosa, yo vi en visión tal cosa. Todo lo que viene a nosotros, fuera de leerlo en la palabra, por revelación, por sueño, extrasensorial, le digo yo, tenemos que filtrarlo obligatoriamente por la palabra de Dios. Si no pasa el filtro de la palabra, puede ser una doctrina de demonios si no viene de Dios. ¿Bien? No, es que Dios es amor y yo no estoy sujeto a... Dime. El diablo conoce la palabra. Es que no dice la Biblia que los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea, cuando dice por ahí una persona que es inconverso, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú crees en Dios? No, yo sí creo en Dios. ¿Y creo en la palabra? No, sí, yo me sé Salmo 91. Pero vive en pecado. Miren, no hay diferencia entre una persona así y un demonio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan ante la palabra. ¿Cuál es la diferencia? En que el que cree en Dios y el que le cree a Dios. El que le cree a Dios es aquel que busca saber su carácter, conocer al Señor por su palabra y hacer y caminar conforme a lo que está escrito. ¿Para qué? Para permanecer firme. Es lo que estamos hablando en esta noche. Lo único que nos hace a nosotros permanecer firmes en la palabra es nuestra fe en la palabra de Dios, lo que aquí está escrito, lo que nuestro Señor nos ha enseñado desde Génesis hasta Apocalipsis, sin diluir lo que aquí fue mostrado. Entonces este Satanás le dice a Jesús: no, lánzate, que Dios te va a atajar en el aire. Además, Dios no quiere que tu pie tropiece en piedra, y Él es un tropiezo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? A tercera allí, Él le dice: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado la tentación, se apartó por un tiempo. Tentó su cuerpo, tentó su alma, tentó su espíritu. ¿Usted cree que es diferente con nosotros? Es igual. Satanás tienta nuestro cuerpo. Satanás tienta nuestra alma, nuestros pensamientos. Satanás tienta nuestro espíritu intentando meternos ideas y doctrinas y creencias extrañas. ¿Cómo sé yo cuando Satanás me está tentando en mi carne, en mi cuerpo? Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, si no me equivoco, versículo 17 por allí, está explicado acerca de lo que son los deseos de la carne. ¿Recuerdan? Vamos a buscarlo un momento. Y aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo el diablo puede tentar a tu carne, tu cuerpo. Mire que dice Gálatas 5:19. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿cuál? Empezamos allí. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Vamos a categorizar estas cuatro cosas como un pecado similar, aunque tiene una diferencia grandísima. Es un pecado que tiene que ver con impureza sexual. Entonces, pregunto, ¿cómo viene Satanás a tentarme mi cuerpo utilizando estos pecados? Siendo un hombre casado, me va a presentar a quién enfrente, o a que yo vea qué anuncios, o a que yo escuche qué músicas, a que yo vea qué videoclips, a que yo lea qué mensajes. ¿De quién? ¿De quiénes? ¿Con qué imágenes? ¿Con qué movimientos? ¿Qué es lo que va a buscar él? Estimular mi cuerpo. ¿Para qué? Para hacerme pecar, para hacerme intentar buscar un placer fuera del que yo consigo con mi esposa. Pero fornicación, los que no se han casado. No, es que sabes, el amor es el amor. Entonces no importa que no nos casemos, ahí somos adolescentes, ya tenemos 20 y pico, qué sé yo la edad. Vamos a vivir juntos, que el amor es el amor, y como Dios es amor, Dios nos va a aceptar así como somos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es fornicación? Es cuando dos personas, bueno, hay dos formas de verlo. Física, cuando dos personas tienen intimidad sin haberse casado. No está permitido tener placer sexual antes del matrimonio. Ni por la vía de parejas, ni por la vía de orgías, que es peor, ni mucho menos tocarse su propio cuerpo. Ya saben lo que estoy hablando. Eso es pecado. Y es una forma en la que Satanás se mete a través del cuerpo. Por la debilidad de tu cuerpo. Ejemplo, antes tú eras una chismosa y justo te pasa por enfrente, haciendo una debilidad, falló la vecina que le tenías las ganas. Y tú, yo la vi que entró ahí en ese local, yo la vi, se lo tengo que decir a todo el mundo. Yo no se lo voy a decir a nadie, no, subiendo a Facebook, subiendo. Lo comentaste a todo el mundo.
Oh, sabes que la vecina tal, sabes que la hermana tal, yo la vi, se metió en tal lugar con el hermano tal, hizo esto. Chisme. Y el chisme es pecado. Mira, tú viste eso. ¿Y por qué tú fuiste en vez de corregir a la hermana con amor para edificarla? Porque estaba fallando. Tú fuiste y se lo dijiste a todo el barrio y a toda la congregación. ¿Por qué se lo dijiste a toda la familia? Si el Señor nos ha llamado a restaurar a nuestros hermanos con amor, como Cristo nos restauró a nosotros. Miren, ¿sabe? Romanos capítulo 15, versículo 7, si no me equivoco. Pablo nos dice que nosotros tenemos que recibir a nuestros hermanos como Cristo nos recibió a nosotros. Ahí, eso es una palabra como que el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Es decir, tú y yo, cuando llegamos a Jesucristo, vinimos con fallas. O todos nacimos perfectos, todos vinimos perfectos a Cristo, todos vinimos con pecados, todos vinimos arrastrando inmundicia. De alguna manera estábamos rotos, equivocados, mal enseñados. Pero Dios nos dijo, bueno, yo no te voy a recibir, bueno, sí te recibo, no sé, ¿qué digo, ángeles? ¿Lo recibo o no lo recibo? No. Cristo te recibió con los brazos abiertos, sin distinción alguna, sin hacer acepción de personas, para restaurarte. A Él no le importó tu pecado, Frank. A Él no le importó cómo tú estabas antes. A Él solo le interesa una cosa: reconectarte y llevarte a Dios Padre a través del mismo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es que si yo vi a un hermano equivocándose, cometiendo un error, yo voy a destruirlo? Muérdase la lengua. Reprenda su propia lengua cuando esas cosas sucedan. Miren, lascivia, idolatría. ¿Dónde entra el tema de la idolatría y de la herejía? Miren, la idolatría es una creencia, ¿cierto? La idolatría no nace cuando tú te arrodillas delante de una estatua, delante de un palo y eso. La idolatría nace en tu espíritu, porque el dogma, la creencia, la doctrina, tu fe está depositada en tu espíritu. Así que cuando eso sucede más que todo cuando recién vamos llegando al Señor, que no sé, me están predicando algo nuevo, pero yo vengo creyendo en San, y entonces ¿a quién le creo? Pero yo tengo que ir a la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios, la que me hace permanecer firme. Y cuando yo llego a la palabra de Dios, entonces encuentro algo, que el único Dios es Dios, y que no puedo adorar nada ni nadie fuera de Él. Porque Él es Dios celoso. Dice, yo Jehová, Dios celoso. Tú estás intentando aclarar tu vida y llevarte a la verdad, y de pronto te salta un mensaje. ¡Pum! Día de la feria de tanta basura. De pronto tú estás intentando regenerarte de eso, y de pronto vas saliendo y en la ciudad hace la feria de no sé quién de Santa Bobería. De Santa Basura, le digo yo. ¿Quién está intentando hacerte caer? El diablo. Tentándote. Tus ideas para que tú falles. ¿Por qué fallas y caes? Porque no estás seguro en la palabra de Dios. Por eso hago énfasis siempre a todas las personas que tengo la oportunidad de llevarle la palabra. Edúcate en la palabra de Dios. Busca conocer a Dios a través de su palabra. Tú mismo. No dejes ni siquiera que yo te enseñe. ¿Sabes? Un día quizás hasta provoca hacerlo a propósito. El que fue crucificado al lado de Jesús fue Mickey Mouse. Para que usted se la crea, vaya a la palabra de Dios. Investigue a ver si siquiera lo que yo estoy diciendo está correcto. Si esa es una manera de incentivarlos a todos a conocer a Dios a través de las Escrituras. Erran por falta de conocimiento, dice la palabra. Por eso el pueblo peca, porque no conoce a Dios. Ahí tú lo ves, mira, vaya para una discoteca enfrente y se para y entreviste a todos. ¿Tú conoces a Dios? Y está ahí, sí. Y con la botella en la mano, sí, yo conozco a Dios. ¿Y tú estás bien con Dios? Claro, mira, estoy feliz, yo estoy bien con Dios. Si tú dices, wow, ¿en verdad la persona está bien con Dios? Si yo me voy a la palabra, que es la que define si estás bien o no con Dios, ¿qué me diría la palabra de Dios? Amigo, no estás bien con Dios. ¿Ves? Pero Él lo hace y vive así, ¿por qué? Porque quiere, no porque cree. Tiene eso sembrado en su espíritu. ¿Y qué es lo que le cambia la manera de pensar? El apóstol Pablo dice que tenemos que renovar el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Miren, Dios dice un reto. Jehová miró sobre los hijos de los hombres, sobre toda la tierra.
buscó a ver si había un hombre entendido que buscara a Dios. Es decir, lo más inteligente que puedes hacer tú, lo más inteligente que pude hacer yo, fue buscar conocer a Dios. Dígale al que está a su lado, lo más inteligente que puedes hacer tú es buscar conocer a Dios. Alabe al Señor. Ahora miren que Santiago capítulo 4, versículo 7, ¿qué es lo que nos dice? Que yo tengo que someterme a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Saben? Hay personas que dicen, uy, no, es que yo no puedo con esta tentación, ¿sabes? Yo antes me fumaba y tengo ganas otra vez de caer en la tentación. ¿Cómo hago? ¿Cómo? Me voy a meter a bañar, me voy a meter a leer un libro de motivación. Nunca saldrás del vicio. No, quiero dejar de fumar, quiero dejar de verla a ella, quiero dejar de verlo a él. ¿Cómo hago? Lo voy a bloquear. Lo vas a desbloquear. ¿Saben por qué? Porque el secreto son estas tres palabras, estas tres frases que están separadas por 2 puntos y coma. Someteos a Dios. Someteos a Dios es ver lo que el Señor ha escrito y revelado por la palabra y someterme a ella en amor, voluntariamente. No someterme de que, bueno, sí, yo tengo que hacer esto. No, sino que yo lo hago porque agradezco lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí y en consecuencia yo también amo a Dios y vivo de una manera, con una conducta que a Él le agrada. Y entonces yo puedo guardar su palabra porque le amo. Bien, someteos a Dios. Y entonces cuando yo me someto a la palabra de Dios, estoy lo suficientemente firme como para resistir al diablo. Que es lo siguiente que dice ese versículo. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. No puedo resistir al diablo si primero no me someto a la palabra de Dios. A ver, Javier, tienes tu novia y llega, no sé, la chama que tú desde chamito siempre quisiste, pero ahora está súper operada, qué sé yo, de una manera que a tus ojos le agrada. Entonces ella viene y te llega y sabes, a ti te gustaba ella y todavía te gusta. ¿Cómo haces tú como hombre para decirle que no? Si ella se te impone a tus ojos y a tu cuerpo. Por tu propia fuerza es difícil. Pero si él conoce que él tiene que honrar a Dios y que él tiene que honrar a la pareja que está con él, su esposa, él va a saber decirle no. ¿Por qué? Pedazo de carne y hueso. Tú no vas a sustituir lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Tú no me vas a hacer abrir una puerta al infierno. Estás equivocado. Estás equivocada. ¿Sabes qué? Mucho gusto. No sé, te sabrás despedir de ella decentemente. Pero por la carne no puedes someterte a la carne. No puedes hacer resistencia a la carne. Solo por el Espíritu tú puedes hacer resistencia a la carne. Entonces, sometiéndome a la palabra de Dios, yo puedo resistir al diablo. Y el resultado va a ser fijo. Que dice, el diablo huirá de vosotros. El diablo no va a huir porque te pongas una contra. El diablo no va a ir porque te pongas una cadenita. El diablo no va a huir porque le pongas una vela. Mira, el cáncer no se te va a ir, el SIDA, la leucemia, ¿cómo se llama eso? El azúcar en la sangre, no se te va a ir porque tú le prendas una vela a algo. El diablo huye de ti cuando te sometes a la autoridad de la palabra de Dios. Hay un ser aquí parado aquí atrás. El diablo huye cuando te sometes a la autoridad de la palabra de Dios. Les regalo ese versículo. Santiago capítulo 4, versículo 7. Termino con esto. ¿Por qué yo debo permanecer firme de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús buscó permanecer firme en esa tentación? ¿Por qué tú y yo necesitamos imperantemente permanecer firmes en Dios? ¿Por qué? Porque caer en tentación sería pecar. Y eso te va a separar de Dios. Porque el pecado lo que hace es que te separa de Dios. A ver, ve y comete un pecado ya. ¿Te vas a morir? Probablemente no. Si te inyectan 2 litros de heroína, te vas a morir. Pero si tú cometes un pecado ahorita, probablemente físicamente no te vas a morir. Pero el Espíritu Santo se va a contristar. Y el pecado te va a separar de Dios, porque es lo que hace el pecado. ¿De qué vino Jesús a salvarnos? ¿Para qué vino Jesús a la cruz entre tantas cosas? Es para salvarnos de una condenación por el pecado. Entonces, cuando nosotros caemos en la tentación, pecamos y automáticamente nos distanciamos nosotros de Dios. Por eso el diablo procura una y otra vez hacerte caer en tentación. ¿No decía Jesús en el Padre Nuestro que le digamos al Señor,
que líbranos de caer en la tentación. Tenemos que orar, como Jesús dijo, oren para que no entren en tentación, para que no caigan en la tentación. Y ya yo les digo a ustedes, permanezcan firmes en la palabra para que no caigan en la tentación. La forma más sabia de saberle decir no al pecado es conociendo a Dios a través de su palabra. No hay otra manera. No, porque el pastor me dice que yo no puedo ir para allá, para tu casa. Porque no. No es porque el pastor te dice. Tú tienes que estar convencido de quién tú eres. Y qué pasos puedes dar y qué pasos no puedes dar. Simplemente. ¿Por qué? Porque tu identidad te lo exige. Así de fácil. ¿Mi hijo puede dormir en la casa de cualquier desconocido? No. ¿Por qué? Porque su identidad es hija mía, duerme en mi casa. ¿Comprende? Un policía y un panadero. ¿Cuáles son sus áreas de funciones? El policía en la panadería y el panadero en la estación de policía. No, cada quien según cómo está identificado. Usted es hijo de Dios. Viva como hijo de Dios entonces. Aplauda a Cristo si puede. Ya voy a terminar. Segunda razón por la que debo y necesito permanecer firme. Porque cuando yo caigo en la tentación y peco, abro una puerta al diablo. Entonces, oye, ¿por qué se endemonió mi esposa? ¿Por qué me entró de pronto una enfermedad? Sí. ¿Por qué tal cosa? Abriste una puerta. Abriste una puerta. No, yo no creo que Dios se va a poner bravo porque yo me tome una cervecita. Entonces te tomaste una. Casualidad que llegó un amigo hoy, te puso otra y después otra, y cuando vengo a ver, ay, me pasé, tengo 7 y ya te pasaste y te excediste de tus límites, te alcoholizaste. ¿Sabes qué hiciste mal? ¿Qué hiciste allí? Caíste en la tentación. ¿No dijo Jesús, un poco de levadura leuda toda la masa? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No, yo le voy a responder a ella, le voy a responder a él un mensaje. No creo que esto me lleve a más. Y después de eso vi una foto, un video. Señores, con el pecado no se juega. Porque Satanás no está jugando palito. Él quiere matarte, destruirte y hurtar lo que Dios te ha dado. Jesucristo, todo lo contrario. Él vino para deshacer las obras del diablo y para que tengas vida en abundancia en Él. Para que no te pierdas en el infierno, sino que pasemos una eternidad con Cristo. Y tercero, porque yo necesito permanecer firme en la palabra de Dios, porque esto agrada a Dios. Cuando yo le digo no a la tentación y yo lo conozco a través de su palabra, estoy viviendo una vida de, como dijo el compañero, de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando yo vivo una vida de fe, yo tengo que caminar en fe. ¿Cómo dice la palabra? En 1 Juan no es. Dice, el que dice que permanece en Dios debe andar como Él anduvo. Jesús anduvo por fe. ¿No se imagina Jesús? ¿Será que me camino por el agua? No camino por el agua y si paso se hunde. Espíritu Santo, ¿estás seguro que me dijiste que puedo hacer eso? No. Él sabía que Él es Señor sobre toda la creación y sobre la naturaleza. Días atrás le había mandado a callar al viento y ha hecho silenciar al mar contra la tormenta. Así que sabiendo Él eso y sabiendo quién Él era, Él decía, yo puedo no solo caminar encima del agua, yo puedo volar como los pájaros, porque yo hice a los pájaros e hice el viento. Y ahí tenés a Jesús caminando por las aguas. Una vida de fe. Nosotros también tenemos que caminar en una vida de fe. ¿Y qué es fe? Creer lo que Dios dijo. Una vida de fe es creer que lo que está escrito es verdad. Y eso me ayuda a permanecer firme. No tengo con qué pagar nada, pero yo estoy trabajando, estoy haciendo las cosas. Tal vez no he recibido el cheque, pero tu palabra dice, Señor, que tú me vas a proveer y que el que trabaja, que come, y que tú vas a honrar mi fe en ti. Yo me voy a acostar, tal vez ahorita no tengo el dinero, no me han depositado, pero mañana voy a tener para comer. Mañana voy a tener para pagar las cosas. Eso es fe. Permanecer firme en su palabra. Creerle a Dios. Y te deposita. Yo escuché por un testimonio de un hermano. Yo decía que no tenía ni para comer, no tenía nada. Ya estaban, las tarjetas ya estaban todas raspadas. Y ellos dicen que el hermano se puso a orar, a creerle a Dios y recibió una instrucción de como que fue un giro, orar por unas tarjetas, algo así. Y se acostó a dormir. Al otro día en la mañana, el hombre viene y consulta la tarjeta. ¿Y qué le cuento? Que tenía muchas veces más que lo que normalmente le depositaban del ticket de alimentación. Vamos a poner que le depositaban 2.000 bolívares. Tenía 8.000. Y él, cuando revisa eso, le dice, mi amor, a la tuya te depositaron algo, porque trabajaban, no, a la mía no, solo a la de él.
cuando recibió la instrucción de creer y orarle a Dios y pedirle al Señor y confiar en Dios. Y tenía la cuestión allí. ¿Qué hicieron? Vamos a pasarla. Y saca. Fueron y se hicieron compras, la comida pues. Llegó al trabajo y le pregunta al jefe. Y le dice, hijo, una pregunta, ¿depositaron algo? Y él le dice, no. ¿A ti te depositaron algo en la tarjeta de alimentación? Y él le dice, no. Y a ustedes tampoco. ¿Por qué te depositaron algo? Sí, me depositaron como 8,000. Gástatelo. O sea, ¿quién le dio ese dinero? Se acabó. Otro testimonio para que crean al Señor. Y allá ustedes sí no creen, yo sí creo, porque yo he vivido estas cosas con Dios. Había un hombre que Dios lo mandó a predicar. Vamos a poner que me envía a predicar a mí en Anaco, no sé, vamos a decir en Caracas. No tenía el pasaje para moverse. Y él le dice, Señor, ¿cómo hago yo para obedecerte y moverme a ir a predicar en tal sitio que tú me estás diciendo que vaya si no tengo cómo hacerlo? Y el Espíritu Santo le dice, ¿tú crees que yo te puedo dar el dinero para que vayas? Y él le dice que si yo creo, claro, apaga la luz. Apago la luz, préndela. Y le dice, ¿qué ves? Veo mi cama. Ajá, está limpiecita. ¿Ves algo más? No, apaga la luz. Apago la luz, préndela. ¿Qué ves? Señor, todavía no veo nada. ¿Pero crees que te puedo dar algo? Sí, claro. Apaga la luz. Cuando la prendió, había una faja de billete en la cama. Algunos son escépticos, incrédulos al respecto. Pero yo le diría a los incrédulos que vayan a leer su spoiler en Apocalipsis. Dice, los cobardes y los incrédulos no tendrán parte en el reino de los cielos. Se van para el infierno. No podemos ser incrédulos ante lo que Dios hace. Dios le proveyó de la nada billetes y dinero y el hermano fue y participó y le quedó para desayunar. Dice él. Y como ese hay muchos testimonios. Yo mismo puedo testificar de eso. En grabaciones anteriores hay varios testimonios. Y seguro que todos y cada uno de nosotros podemos testificar de las maravillas del Señor. Como hablábamos cuando empezamos ahorita el servicio. Mi alma lo sabe muy bien. Hay cosas que tú no le cuentas al que está a tu lado, que Dios ha hecho por ti, pero por pena o porque se te olvida, no se lo cuenta. Pero tú sabes que Dios ha sido bueno contigo. Que cada mañana, tal cual como Él lo ha dicho, ha renovado su misericordia para cada uno de nosotros. Aunque no te acuerdes, aunque no lo sepas, Dios está allí, más pendiente de ti que tú mismo. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, del carro. Tenía cuatro cortocircuitos. Me dice el técnico cuando fue a arreglar el vehículo, él dice, este carro es para que se hubiese incendiado. ¿Por qué? Me explicó, por esto, esta es la batería, por esto y por lo otro. Había un cable que tenía que haberse incendiado. Pregunto, ¿por qué ese carro no se prendió fuego? Como el de otras personas se ha encendido fuego. Por la misericordia de Dios. Es cuando yo le dije a mi esposa, Dios nos está protegiendo a nosotros más de lo que nosotros pensamos. Tal vez tú sales en la mañana para la calle y tú dices, mi día transcurrió normal. Pero lo que tú no has estado atento es que de pronto Dios te cuidó de que te pegara una enfermedad, de que te atropellara un carro, de que te mordiera un perro, de que se te clavara un pie en el zapato porque la suela está finita, de que te robaran. Capaz hay personas que Dios los ha hecho invisibles ante la delincuencia y lugares peligrosos, solo porque su misericordia te acompaña. Tu alma lo sabe muy bien. No hay manera de que alguno de nosotros diga yo no creo que Dios haya hecho algo por mí. Tú lo sabes y es motivo por el cual tienes que alabarlo. Es el motivo por el cual nosotros exaltamos el nombre del Señor, por sus maravillas que son incontables. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Sabe? Le voy a dar como consejo esto. Yo terminé hace rato. Permanezca firme en la palabra de Dios. Lo único que te va a hacer a ti permanecer quieto en medio de la tormenta es saber que no te vas a hundir ese día, porque Él dijo que tiene un destino y un propósito contigo. ¿Por qué cree usted que Jesús no se perturbó la noche o la madrugada cuando estaba la tormenta y Él estaba durmiendo? ¿Por qué Jesús no se asustó? Seguramente se mojó y dijo, bueno, una tormenta más, y siguió durmiendo. ¿Por qué no se asustó? Porque Él sabía que Él no moría ese día. Él moría en la cruz y papá lo iba a resucitar por su espíritu al tercer día.
Estar claro acerca de tu identidad te hace saber que aunque el diablo te diga en el tiempo presente, hasta aquí llegas, tú le dices, será vos, porque yo no. Amén. Lo que Dios dijo para ti y para tu vida se va a cumplir. Tienes que creerlo. Pero no puedes creer aquello que no conoces. Por eso necesitas conocer la palabra de Dios a profundidad. No la entiendo, pregúntale al que está a tu lado. No la entiendo, pregúntame a mí. No la entiendo, pregúntale al que más lo sabe. ¿A quién? Al que la inspiró. Ese va a estar en tu casa las 24 horas del día. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Él fue el mismo que me enseñó a mí. Si me enseñó a mí, ¿por qué no te enseña a ti? Si enseñó a Pablo, que no estuvo entre los discípulos principales, y que él dijo cuando se reunió con ellos, pero es que ellos no me enseñaron nada nuevo. Ya eso lo sabía, el Señor me lo enseñó. Si lo enseñó a él, ¿cómo no te va a enseñar a ti? ¿Acaso hay una diferencia entre tú y Esteban? ¿Hay una diferencia entre tú y Pablo? No, que ellos estuvieron con Jesús, pero Esteban no. ¿Hay una diferencia entre Felipe y las hijas de Felipe y tú? Que aquellas profetizaban y tú no. No hay diferencia. Tenemos a disposición el mismo Espíritu Santo. El tema es que necesitas conocer a Dios para permanecer firme. Lo único que te va a hacer permanecer firme en medio del proceso que tú estás llevando es la palabra de Dios. Mire, todo un testimonio. La pastora del pastor Harrigan, cuando hace muchos años estaba muriendo de un cáncer terminal. Esta mujer ya tenía la barriga inflada porque estaba reteniendo líquidos y se iba a morir. Estaba como para explotar. Y el médico la manda para su casa ya a morir, a despedirse de sus familiares porque no había más nada que hacer. Así que ella tenía en la casa y la mujer ya estaba que ya con los ojos perdidos porque, ¿sabes? Ya no podía ni botar esos líquidos. Estaba muriéndose, diagnosticada muerte. Le compraron la caja incluso para después de ahí, su último respiro, enterrarla. Y la llevaron a enterrar. ¿Y saben lo que sucedió? Llegó la pastora de esa hermana. Ahí unas hermanitas de oración, como debemos ser nosotros, gente de oración. Y le llegó y le dice, mi hija, ¿tú me estás escuchando? Y la tipa estaba, ya ni se movía ya. Y él le dice, yo sé que tú me estás escuchando. Y yo te quiero recordar algo. Dios no ha terminado contigo. ¿Saben lo que empezó a decirle esta mujer? Palabra. Palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que tiene poder. La palabra de Dios es espíritu. Y es poder. ¿Sabes? Dios no ha terminado contigo. Acuérdate de algo, mija. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y le hablaba por aquí al oído. Y le empezó a dar palabra. Ve a Jesús. Clama a Jesús allí donde tú estás en tu mente, en tu espíritu. Clama. Y dice que la hermana que estaba ya para morir se empezó a reaccionar. Empezó a moverse. Y expulsó el cáncer que tenía. ¿Saben quién la levantó ahí? El poder del Espíritu Santo, porque ella tuvo contacto con la palabra de Dios. Señores, lo que te va a ayudar no solo a permanecer firme, sino a caminar una vida de victoria, es la palabra de Dios. Necesitas conocer la palabra de Dios. Me volveré un loro con ustedes, pero no se lo puedo decir diferente. Necesitas conocer a Dios por su palabra. Te van a engañar toda la vida si no lees la Biblia. Si no vives una vida de oración. Es tan importante esto, que Jesús cuando oraba por sus discípulos, en Juan capítulo 17, si no me equivoco, Él se dirigía al Padre y le dice, Padre, es que conocerte es la vida eterna. ¿Tú quieres vida eterna? No la vas a tener solo viniendo por la iglesia. Chicas, escuchen esto. Ustedes no van a tener vida eterna solo por venir para la iglesia. A los que cantan, ¿usted cree que van a tener vida eterna porque cantan? ¿Usted cree que van a tener vida eterna porque hacen teatro, porque danzan, porque predican? Ni siquiera yo voy a tener vida eterna por esto. Solo Jesucristo es el camino. Y la vida eterna es conocer al Padre. Porque si yo desconozco al Padre, vivo en pecado. Si yo desconozco a Dios es porque no conozco la palabra de Dios. Y si desconozco la palabra de Dios, voy a andar conforme a mi deseo, conforme a lo que yo creo que está bien. Yo pensaba que estaba bien. Vaya y róbese algo. Yo no sabía que robar es malo. Vaya para la cárcel igualito. ¿Por qué? ¿Cómo es que dice el dicho? El desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. Es igual con el pecado. Necesitamos conocer a Dios. Así de importante como Jesús lo expresó. Conocerte a ti, Padre, es la vida eterna. Lea la Biblia.
practíquela. Va a caminar en poder, va a caminar en una vida diferente. Y lo decíamos hace como algunas semanas, cuando hablábamos acerca de que todo nos iba a salir bien. Era sí, solo si tú caminabas conforme a la palabra de Dios. Josué 1:8 y Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3, por allí. Él dice que el secreto para que las cosas te salgan bien es deleitarte en su palabra, buscar leer su palabra, hablar su palabra, meditar en su palabra y andar conforme a su palabra. Entonces dice, entonces todo te saldrá bien. Oye, es que hay tanto poder en eso. Yo me gozo en lo que les estoy diciendo. Hay tanto poder en la palabra de Dios. No en poner la Biblia en el Salmo 91. Es que el Salmo 91 lo tengas clavado en tu espíritu. En eso hay poder. Las brujas no se van a ir porque tengas la Biblia abierta en Salmo 91. Ni la mala vibra, como quiera llamarlo, no se va a ir porque tengas la Biblia abierta en el Salmo 91 agarrando polvo. El diablo se va a ir porque tú estás claro de quién eres y porque tú estás sujeto a la autoridad de la palabra de Dios. Entonces tú puedes saber cómo resistir al diablo y entonces él se va a ir de tu casa. Entonces tus hijos van a ser libres. Entonces tu finanza la va a soltar el diablo. Entonces tu paz que viene por el príncipe de paz que está en tu corazón. Entonces vas a saber cómo actuar y cómo caminar. Esa es la importancia de permanecer firme en la palabra de Dios. Disciplinas espirituales. Cerramos esta serie. Ayuno, oración, la palabra de Dios. Es imprescindible, la palabra de Dios. Vigilar, estar atento, autoevaluarse, juntarse con personas de fe. Ayudar al que no conoce a Dios, practicar la palabra. Esas disciplinas espirituales son importantes. El apóstol Pablo lo dijo cuando nos comparaba acerca de los atletas. Es necesario practicar todas estas cosas. Crecerás, te fortalecerás, tu fe será aumentada y tendrás una certeza y más claridad de quién es Dios. Por lo tanto, actuarás y caminarás en fe. Sabrás que puedes pasar por en medio de las aguas y no te vas a quemar. Sabrás que puedes pasar por en medio del fuego y ese ni siquiera vas a oler a leña, como Sadrach, Mesach y Abednego. Ni siquiera olían a palo quemado. Y lo metieron en un horno calentado 7 veces más. ¿Por qué? Porque tú estás firme y fortalecido y guiado por el Espíritu de Dios. Aplaude al Señor. Terminamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben? Me gustaría orar con ustedes en esta noche. Si quieres puedes cortar eso.